Bien, el título del sermón el día de hoy es Gemidos del creyente por la gloria venidera. Gemidos del creyente por la gloria venidera. Romanos 8, versos 23 al 25, dice: Y no solo ella, refiriéndose a la creación, sino también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu, o que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Bien, hermanos, hace 15 días nosotros hablamos de los gemidos de la creación, ¿recuerdan, no? Sermón muy interesante, muy edificante. Y como dijimos en aquella oportunidad, esta porción de Romanos 8 nos habla de 3 gemidos. Nos habla, ya vimos, de los gemidos de la creación, nos habla de los gemidos del creyente, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y también nos habla de los gemidos del Espíritu, que será lo que veremos en 15 días, si Dios nos lo permite. Entonces, como decíamos, no solo es la creación natural la que gime por su liberación de las consecuencias destructivas del pecado, ya nosotros abundamos en eso, para acceder al nuevo universo prometido de Dios, sino que también nosotros mismos, es decir, los creyentes. ¿Y cómo sabemos? Pues el texto dice, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Quién tiene las primicias del Espíritu? Pues los creyentes únicamente, solamente ellos gozan de la presencia del Espíritu en sus vidas. Los incrédulos no tienen esa bendición. Entonces estamos hablando de quiénes, de creyentes. La redención de los creyentes, mis hermanos, ocupa un lugar en el centro de la regeneración cósmica definitiva que Dios tiene que obrar, porque los creyentes, siendo sus propios hijos, redimidos y adoptados en su familia celestial, en respuesta a la fe que han depositado en su amado Hijo, son los herederos del reino glorioso, eterno y justo. Otra vez, volviendo atrás, ¿qué es lo que está esperando la creación? ¿Recuerdan ustedes? Lo dijimos, está claro en el texto, ahí, en el verso 19. ¿Qué es lo que está esperando la creación? ¿Qué es lo que está guardando? La manifestación de los hijos de Dios. Así que, volvemos al punto. Si vamos a hablar de una regeneración cósmica universal, en sí, ¿cuál es el centro de esa regeneración o de esa redención? Los creyentes. Cuando eso ocurra, entonces todo lo demás también va a ser reestructurado y va a ser regenerado. Bien, seguimos adelante. Al analizar entonces este tema de los gemidos del creyente por la gloria venidera, vamos a seccionarlo bajo 4 encabezados. Primero, gemidos del creyente por causa del pecado, número 1. Número 2, gemidos por la adopción final. Número 3, gemidos por la redención de nuestros cuerpos. Y 4, gemidos con esperanza. Ok, número 1, entonces, gemidos del creyente por causa del pecado. Volvamos al verso 23 de Romanos 8, la primera parte. Dice: Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Mis hermanos, todo creyente verdadero agoniza en ocasiones al verse abrumado por las manifestaciones y consecuencias terribles del pecado. A mí me pasa con frecuencia. Cuando veo las terribles manifestaciones del pecado en mi vida, y eso yo creo que lo experimenta todo creyente, en su propia vida, en la vida de otros y hasta en el mundo natural. También nos entristece mucho ver lo que está pasando afuera, ¿no? Cómo el mundo, hablando en términos generales, se va desmoronando poco a poco, ¿no? A raíz del pecado que reina en sus corazones. Debido a que nosotros, los creyentes, tenemos las primicias del Espíritu, contamos con la sensibilidad espiritual que nos hace
percibir la cruenta realidad de la corrupción del pecado en nuestra vida y alrededor de nosotros. Ustedes jamás van a sentirse así si no son creyentes, ¿verdad? Ustedes jamás van a poder experimentar lo terrible, lo angustioso, lo amargo, lo triste y lo vergonzoso que es el pecado si no es un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque eso solamente lo pueden experimentar aquellos que tienen las primicias del Espíritu. Puesto que el Espíritu Santo es el que nos sensibiliza. Los demás tienen corazones de piedra y simplemente no les hace nada el pecado. Puesto que el Espíritu Santo ahora mora en nosotros, su obra en nosotros y a través de nosotros es un tipo de primicias espirituales. Estos primeros frutos, eso significa primicia, primeros frutos, estos primeros frutos constituyen un anticipo que nos permite saborear la gloria que nos aguarda en el cielo, cuando nuestro cuerpo corruptible y mortal sea cambiado por completo en cuerpos incorruptibles e inmortales. Aunque todo el tiempo que permanezcamos en nuestro cuerpo actual, no seremos totalmente libres del poder del pecado, el Señor nos ha dado victoria completa sobre el dominio y la esclavitud del pecado, ¿verdad? Estableciendo una diferencia clara. Todavía tenemos que luchar y batallar con la realidad del pecado en nuestras vidas, sí, es un hecho, pero también es un hecho que los creyentes ya fuimos libertados del poder y la esclavitud, aunque seguimos. Acuérdense de la ilustración que dimos una vez, que di una vez. No es lo mismo, escuchen, no es lo mismo ser esclavo del enemigo, o sea, servirle al enemigo, a ser prisionero del enemigo. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo ser ejército de la guerrilla, a ser parte del ejército de la guerrilla, a ser un secuestrado por la guerrilla. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que ocurre, el pecado, o lo que el pecado hace con los creyentes. Él sabe que ya no le pertenecemos, que ya no somos sus siervos, que no somos sus esclavos. ¿Qué hace entonces? Nos toma cautivos o prisioneros. Y eso es una realidad con la cual tenemos que seguir hasta el último día. Puesto que cada creyente auténtico está habitado por el Espíritu Santo, como dice Romanos 8:9, todo creyente genuino manifestará en cierta medida el fruto del Espíritu que Pablo enuncia en Gálatas 5:22 al 23. Esto es inevitable, mis hermanos. Para empezar, un no creyente nunca se haría un autoexamen a sí mismo. Es decir, nunca estaría dispuesto a examinarse a la luz de las Escrituras para ver si tiene el fruto del Espíritu o no. Un no creyente no está dispuesto a hacer ese autoexamen, simplemente porque no le importa, ¿verdad? Pero el verdadero creyente sí hace esos autoexámenes con cierta frecuencia. ¿Y cuál es el propósito de realizar ese autoexamen en su vida? Bueno, para ver si encuentra algo de este fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y si es creyente, definitivamente va a encontrar algo de eso en su vida. O no puede haber un creyente que esté absolutamente nulo en cuanto al fruto del Espíritu, o de otra manera, pues simplemente no es creyente. Ya lo dijimos. Cada vez que vemos a Dios obrando en justicia en y a través de nosotros, anhelamos o gemimos con mayor tesón por ser liberados del pecado y la debilidad espiritual que todavía están presentes en nuestra vida. Es por eso que el creyente gime dentro de sí, por causa del pecado que aún mora en él. Por eso gime, por eso anhela ser libre de esa realidad. A causa de la sensibilidad al pecado que Dios nos ha dado, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos por la terrible maldición del pecado que sigue manifestando por medio de nuestra condición humana residual. Como David lo reconoce y lo exclama en el Salmo 38, versos 4 y versos 9 y 10, dice: mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Otra vez vale la pena hacernos la pregunta: ¿hemos experimentado esa carga espiritual? Si no la has experimentado, bueno, ahí tienen que examinarse qué es lo que está pasando, porque un verdadero creyente experimenta eso.
Mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón, mire cómo dice, está acongojado, o está gimiendo por dentro, está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Otra vez, esta es la realidad que todo creyente experimenta con el pecado. Pablo también se lamentó por los residuos de su humanidad que seguían aferrados a él como un indumento putrefacto que no podía quitarse de encima. Ustedes saben cómo Pablo lo exclama en Romanos 7:24, miserable de mí. Otra vez, ¿no? Ese reconocimiento de la realidad que todavía estamos experimentando. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál era el anhelo del apóstol? Ser libre de este cuerpo. ¿Por qué? Pues porque todavía está sujeto a la maldición del pecado. En otra epístola, en 2 Corintios 5:4, él recuerda a todos los creyentes que esa también es la miseria de su condición actual. Dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, refiriéndose al cuerpo en el cual todavía estamos, porque los que estamos en este tabernáculo, dice, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. En otras palabras, el deseo de todo creyente genuino y verdadero es ¿cuál? Que este cuerpo, que este tabernáculo sea destruido lo más pronto. Por eso, como hemos dicho en otra ocasión, en realidad, el mejor día para el creyente es el día de su muerte. Bueno, ese es el segundo día más importante de su vida. El día más importante fue cuando nació de nuevo. Y segundo, cuando muere. Porque entonces es libre por completo de este cuerpo putrefacto y corrupto por la maldición del pecado. Mientras sigamos en la tienda, hablando del cuerpo, en la tienda provisional de nuestro cuerpo humano, nunca escaparemos por completo de la corrupción del pecado en nuestra vida. Eso es una realidad. Esa verdad hace que los cristianos sufran tiempos de profundo abatimiento por la pecaminosidad tan debilitante que sigue aferrada a sus cuerpos mortales. Y por lo tanto, nosotros como creyentes nos encontramos esperando la adopción y la redención de nuestros cuerpos. Bien, hermanos, entonces eso en primer lugar, el creyente gime, se angustia, se acongoja por causa del pecado. Número 2, gemidos del creyente por la adopción final. Dice versículo 23, segunda parte, esperando ¿qué? La adopción. El Nuevo Testamento habla de los creyentes como los que ya son hijos de Dios, adoptivos, pero cuya adopción aguarda todavía su consumación definitiva. Es decir, en un plano legal, los creyentes ya somos declarados hijos de Dios. Y ese es un derecho que ya nadie nos lo puede quitar. Amén. Pero aún estamos esperando por la consumación definitiva de esa adopción. Es como cuando, vamos a decir, una pareja va a adoptar a un niño. Entonces ellos hacen todos los trámites, todo lo que necesitan, enseñan las evidencias que el Estado requiere, en fin, para ver que si son capaces y todo lo demás. Entonces, ok, ya fue aprobado. Él ya es su hijo, legalmente. Ahora, ¿qué falta? Bueno, falta entonces ir por el niño y traerlo para que viva en la casa. Entonces, más o menos es la idea. Nosotros legalmente ya somos hijos de Dios y gozamos de ese beneficio. Sin embargo, estamos esperando la consumación final de esa adopción cuando pasemos a estar en la presencia misma del Señor para siempre. Así como la salvación no es salvación si no es completa, la adopción tampoco puede ser divina si no es perfecta. Un hijo de Dios nunca tiene por qué temer que llegue a ser expulsado de su familia espiritual o que nunca entre a su hogar celestial, como dice un himno que apenas estamos aprendiendo, Más allá del sol. Y
y expresa la certeza y la seguridad de que más allá yo tengo un hogar, dulce hogar con el Señor. Esa es la realidad que nos espera a todos los creyentes. Las Escrituras enseñan que la salvación del creyente está asegurada por Dios el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Aquí vamos a hablar de esto tan importante que es la seguridad de salvación. Como digo, el creyente está guardando la adopción final, ¿verdad? Esto necesariamente está relacionado con nuestra seguridad de salvación. Y es una seguridad, como digo, que es garantizada por Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Mire cómo dice 2 Corintios, capítulo 1, versículos 21 al 22. El que nos confirma, refiriéndose a Dios el Padre, el que nos confirma con vosotros en Cristo. Entonces, ¿en quién somos confirmados? En Cristo. Y el que nos ungió es ¿quién? Dios. Es Dios, refiriéndose al Padre, el cual también nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, miren la seguridad que está estableciendo aquí el apóstol. Quien nos confirma y quien nos unge, ¿quién es? Dios. ¿Cómo lo hace? A través de su Hijo. ¿Y cuál es la garantía que tenemos? Las arras del Espíritu. Así o más seguridad. Las tres personas de la Trinidad comprometidas en nuestra salvación y en nuestra seguridad de salvación. El Padre no solamente otorga salvación a quienes confían en su Hijo, sino que también sella su salvación y les concede que el Espíritu Santo more en ellos como garante inconmovible. Ahí no hay margen de error, ahí ninguno se puede perder. Como dice Cristo, todo lo que el Padre me da vendrá. No dice puede venir, no. Si quiere venir, no. ¿Qué dice? Vendrá, sí o sí. Y el que a mí viene, ¿qué dice? De ningún modo le echo fuera. Hermanos, eso es una noticia sumamente gloriosa. Y para aquellos que todavía no son creyentes también, para que vengan a Cristo. Con palabras similares él aseguró a los Efesios, en Efesios 1, verso 13, que en él, es decir, en Cristo, también vosotros, creyentes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuisteis sellados, ¿por quién? Pues por el Padre. Fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Otro texto que no nos debe dejar duda alguna, que las tres personas están involucradas en nuestra salvación. Y no solo involucradas en nuestra salvación, sino en garantizar nuestra salvación. Mis hermanos, el cristianismo no es cualquier otra religión, ¿sí? En todas las demás religiones se puede o no se puede. Bueno, por supuesto son falsas, pero ellos por momentos pueden sentirse bien, por momentos no, porque creen que su Dios los puede abandonar, los puede traicionar, en fin. Nuestro Dios, el Dios vivo y verdadero, es uno solo, es veraz, es fiel y es inmutable, y no va a cambiar su consejo. Como dice en otro texto, su consejo permanecerá para siempre. Él está comprometido en garantizar nuestra salvación, y es lo que nosotros los creyentes esperamos. Esperamos la adopción final, cuando eso ocurra. Más adelante Pedro declaró, 1 Pedro 1, versículos 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre, ahí está, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, escuchen, por la resurrección de Jesucristo, ahí está el medio, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es lo que esperamos, que sois guardados ¿cómo? Por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está
preparada. Ahora, aunque la fe que persevera es indispensable para la salvación, escuchen, Pedro hizo énfasis en que por iniciativa del Padre, si ustedes miran el texto, mediante la resurrección de su Hijo y el poder del Espíritu Santo, Él nos hizo renacer. Y es en ese mismo poder, en el del Espíritu, que nos sustenta hasta que alcancemos la herencia que recibimos con nuestro nuevo nacimiento. Es decir, otra vez, ¿ya somos hijos adoptados? Sí. ¿Ya tenemos una herencia garantizada? Por supuesto. Pero como dice Pablo, en tanto que el heredero es niño, ¿verdad? Tiene que esperarse. Estamos esperando entonces. Estamos esperando. Pero mientras tanto, tenemos a las tres personas de la Trinidad involucradas en asegurarnos nuestra salvación. Una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible o inmarchitable, es la idea. Es una herencia que Dios mismo se ha encargado que permanezca reservada en los cielos. Mis hermanos, cuando ustedes hacen una reserva de un ticket o de un hotel, esa reserva ya es segura, ¿verdad? Si usted llega al hotel y no aparece esa reserva, van a tener problema. Pero eso ya es algo seguro, ya es un hecho. Bueno, nosotros, mis amados hermanos, ya tenemos, por decirlo así, un ticket 100% seguro y garantizado y con la firma del Trino Dios para heredar esa herencia incontaminada, inmarcesible e incorruptible. Cualquier persona que pertenece a Dios le pertenece para siempre. Bien, entonces hemos hablado de qué? Hemos hablado de los gemidos del creyente por causa del pecado. Hemos hablado de los gemidos del creyente por la adopción final. Y número 3, hablemos de los gemidos del creyente por la redención de su cuerpo. Eso también es algo que el texto nos indica, verso 23, tercera parte, hablando de la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo. Mis hermanos, hasta que seamos glorificados y completamente liberados del pecado a través de la redención de nuestro cuerpo, seguiremos teniendo cuerpos no redimidos que hacen muy posible que el pecado nos haga daño y contriste a nuestro Señor. ¿Verdad? Ya sabemos, nuestra salvación está 100% asegurada, garantizada, eso no se pierde. ¡Qué buena noticia! Pero en tanto que este cuerpo corruptible no sea redimido, pues vamos a tener que seguir enfrentando la realidad del pecado. De la forma como se emplea el término con frecuencia en el Antiguo Testamento, cuerpo, no se limita al ser físico de una persona, y aquí quiero ser enfático en esto. La palabra cuerpo no se limita meramente al aspecto físico de una persona, sino que se relaciona con todos los aspectos de su condición humana no redimida. Eso es lo que el apóstol quiere decir con la palabra cuerpo. Aquí en Romanos 8, en Romanos 7, como vamos a ver ahorita. Se refiere a esos aspectos de la condición humana no redimida, en particular con la susceptibilidad que sigue teniendo frente al pecado. Ese es nuestro cuerpo de muerte. El cuerpo, la humanidad mortal de un creyente, es lo único que falta por ser redimido. El hombre interior, en su alma o en su espíritu, ya es por completo una nueva criatura, un copartícipe de la naturaleza de Dios, en quien mora el Espíritu de Dios, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura, nueva creación es. Eso ya es un hecho.
Y Pedro nos deja saber en 2 de Pedro 1, verso 4, que Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, pues, ¿cómo? ¿De qué manera nosotros somos participantes de la naturaleza divina? Bueno, pues por el Espíritu de Dios que nos ha sido dado y que mora en nuestros corazones. Así que, mis hermanos, esa parte interna del hombre ya fue regenerada, ya está libre completamente, pero mientras estemos con esta indumentaria, con este cuerpo de muerte, vamos a seguir enfrentando el pecado, debido a que los creyentes ya son nuevas criaturas que poseen la naturaleza divina. Sus almas son completamente aptas para entrar al cielo y acceder a la gloria eterna. Es por eso que cuando nosotros muramos, nuestras almas van a ir ¿a dónde? Pues sí, a la presencia del Señor, porque nuestras almas ya están aptas para eso. Ya están limpias, ya están justificadas. ¿Y qué pasa con nuestros cuerpos? Tienen que ir al polvo de donde salieron, ¿no? En tanto que esperan, ¿qué día? Pues del que estamos hablando. El día en que nuestros cuerpos serán completamente redimidos, para que entonces ahora sí, cuerpo y alma juntos adoremos para siempre en la presencia del Señor. Entonces, es un hecho, nuestras almas ya están aptas para entrar al cielo. Los creyentes aman a Dios, aborrecen el pecado, tienen anhelos de santidad y de obedecer la palabra de Dios. Pero mientras sigan en la tierra, permanecen atados a sus cuerpos mortales, los cuales todavía son corrompidos por el pecado y sus consecuencias. Otra vez, por eso es que el creyente lucha. Esa es la mejor marca. ¿Quieres saber si eres creyente? Esta es la pregunta que tienes que hacerse. ¿Experimentas lucha con el pecado? No, punto. Esa es la pregunta que debes hacerte. ¿Experimentas lucha real con el pecado? Como lo que vimos hace un momento. Pablo ha explicado, Romanos 7, versos 14 al 18, que la ley es espiritual. Mas yo, refiriéndose a su cuerpo, ¿qué dice? Mas yo soy carnal. Noten el término que usa, soy carnal, vendido al pecado, es decir, sujeto a pasiones y concupiscencias pecaminosas. Porque lo que hago no lo entiendo. Sí, el creyente experimenta incongruencia. Escuchen esto. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cómo? Sí, eso que acaba de decir, está claro. Lo que hago no lo entiendo. ¿Por qué? Porque no hago lo que quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero agradar a Dios. Yo estoy en búsqueda de la santidad. Quiero obedecer al Señor. ¿Y qué hago muchas veces? Hago exactamente lo opuesto a eso. Por eso dice que no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, cuando lo hacemos, sabemos que es agradable a Dios. De manera que ya no, escuchen esta terminología, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, es decir, ya no es mi cuerpo, ya no es mi alma, ya no es el hombre interior quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esa es la realidad del creyente. El pecado, esa condición humana que todavía es susceptible al pecado, eso es lo que lo lleva a uno a caer. Y yo sé, aquí resume muy bien el apóstol, verso 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿qué dice? No mora el bien. Esto también es importante. Personas piensan que, eres cristiano, no debes tener ningún defecto, ningún pecado, ninguna mancha. No. Eso no es un cristiano. La Biblia no define un cristiano así. ¿No? ¿Qué dice? Yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿qué dice? No mora el bien.
O sea que el creyente aún sigue luchando con el pecado. Porque el querer el bien está en mí, es decir, en su hombre interior, en su alma, pero no el hacerlo. Ay, qué tensión en la que nos encontramos, ¿no? Por eso el verdadero creyente anhela, gime por dentro, por ese día en el que seremos liberados completamente de estos cuerpos de muerte y recibiremos unos cuerpos glorificados. Para que ya no tengamos problema con el pecado ni sus consecuencias. Es alentador y esperanzador para los cristianos darse cuenta de que sus caídas ocasionales en el pecado no se originan en la fuente de su ser interior y más profundo, su naturaleza nueva y santa en Cristo. Esto es algo, mis hermanos, me llamó mucho la atención y yo quiero también ser enfático en esto. Es importante darnos cuenta, si somos creyentes, que el pecado que aún mora en nosotros no se origina o no procede de nuestro ser más interno. No, mis hermanos, porque ese ser más interno, ese corazón, esa naturaleza ha sido transformada, ha sido regenerada, ha sido reconstruida, pero proviene de la debilidad de nuestros cuerpos de muerte, que nos lleva cautivo a la ley del pecado. La condición humana que sigue aferrada a los creyentes, de lo cual no pueden escapar del todo hasta que vayan a estar con el Señor y sus cuerpos sean glorificados. Volvemos al punto. ¿Ven que después de todo el día de la muerte para el creyente no es tan malo? O más bien, no es malo, es bueno. Y esto nos debe dar esperanza, mucha esperanza a los que somos creyentes, en cuanto a la muerte se refiere. Por eso el apóstol cierra esta porción con broche de oro diciendo, Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, con el corazón, con el alma, con el espíritu, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y eso va a ser así, otra vez, hasta cuando estemos en esta tierra, hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Pablo también ha explicado que en Romanos 6, si los creyentes fuimos plantados juntamente con Él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, mire cómo dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, si es verdad que el creyente fue plantado con Cristo en su muerte, lo cual sabemos que es así, ¿qué dice? Que también va a ocurrir lo mismo, ¿cuándo o cómo? En la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea que destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre con su vieja naturaleza de pecado está muerto, pero el cuerpo corruptible en el cual vivió por mucho tiempo seguirá en pie hasta que haya sido destruido completamente y sustituido por uno incorruptible e inmortal. ¿Cómo? En la semejanza de Jesucristo. Como se indicó anteriormente, nuestra alma ya está plenamente redimida, hermanos, y es apta para entrar al cielo. Pero la indumentaria carnal y exterior de ese viejo hombre pecaminoso sigue siendo corruptible y aguarda su redención definitiva. Los cristianos, es por decirlo así, hermanos, semillas santas encasilladas en una cáscara no santa, encarcelados en una prisión de carne y sujetos a sus debilidades e imperfecciones. Nosotros, por ende, aguardamos fervientemente o gemimos por un acontecimiento que tiene garantía divina, pero que aún está por suceder. ¿Cuál es? La redención de nuestros cuerpos. A duras penas podemos siquiera imaginar qué clase de cuerpo resucitado y redimido tendrán los creyentes en el cielo. Rápidamente quiero tratar aquí
ese punto, aunque no es el énfasis del texto, pero como responde Pablo a esa curiosidad, ¿no?, de cómo van a ser nuestros cuerpos. Y anticipándose a eso, Pablo en 1 Corintios 15, versos 35 al 38 dice lo siguiente: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿O con qué cuerpo vendrán? Pablo está respondiendo esto porque habían muchos que estaban dudando y negando la doctrina de la resurrección, ¿verdad?, de que los muertos vamos a resucitar algún día. Entonces Pablo está respondiendo a eso. Dice, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¡Necio! Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. O sea, Pablo toma entonces un ejemplo, una ilustración de la agricultura, ¿verdad?, el proceso natural de cómo se siembra un grano, una semilla desnuda. Ahora, ¿cómo va a salir eso? Pues Dios es el que le va a dar cuerpo a esa semilla. Ahora, en esta analogía, Pablo se propuso mostrar que una semilla no tiene parecido alguno con la planta en la que se convierte cuando crece. En lo referente al tamaño, hay semillas relativamente grandes que producen plantas pequeñas y otras que son pequeñas que producen árboles de gran tamaño. No es hasta que la semilla es sembrada y la planta que resulta de su desarrollo empieza a madurar que puede identificarse con precisión qué clase de semilla es. Incluso si ustedes presentan cientos de semillas a un agricultor, él no va a poder identificar con precisión qué clase de semillas cada una. ¿Hasta cuándo? Hasta que crecen. El mismo principio se aplica en relación a nuestro cuerpo natural y espiritual. Nos resulta imposible determinar cuál será el aspecto de nuestro cuerpo espiritual futuro, fijándonos en las características de nuestro cuerpo presente. No esperemos encontrarnos con estos mismos cuerpos, quizá, porque no va a ser así. Vamos a tener entonces, mis hermanos, que esperar para verlo. Ahora, la Biblia revela muy pocos detalles acerca de la naturaleza de este cuerpo, pero Pablo sigue diciendo en los versículos 42 y 44 de 1 Corintios 15, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, escuchen, se resucitará en incorrupción, por lo tanto ya no puede ser el mismo cuerpo, sujeto a la muerte, ¿no es cierto? Tiene que ser algo completamente diferente. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Aquí vamos viendo algunas características generales de lo que van a ser nuestros cuerpos redimidos. Ahora, puesto que al final seremos semejantes a Cristo, sabemos que nuestro cuerpo resucitado va a ser como el suyo. Acuérdense, Cristo es las primicias de los que resucitan o de los que van a resucitar, es decir, los creyentes. Así que podemos mirar algo de Él, ¿no? Como dice Romanos 6:5, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y en Filipenses 3:21, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, nuestros cuerpos van a ser semejantes al cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Otra buena noticia, ¿no les parece? Durante el periodo que transcurrió entre su resurrección y ascensión, el cuerpo de Jesús todavía presentaba las marcas físicas de su resurrección, de su crucifixión, por ejemplo. También era capaz de comer, Lucas 24:30. Él seguía teniendo el mismo aspecto exterior, a pesar de que ni siquiera sus discípulos más cercanos le podían reconocer, al menos que él no se lo permitiera, Lucas 24:13 al 16. Él podía ser tocado y sentido, le dijo a Tomás, toca y ve, Juan 20, pero también podía aparecer y desaparecer en un instante y podía pasar a través de las puertas cerradas, Juan 20, 19 y 26. Así que esto solamente como algunas características, vuelvo y repito, generales en cuanto a lo que van a ser nuestros cuerpos redimidos. Insisto, aunque nuestro cuerpo redimido será algún día como el de Cristo, no sabremos cómo será exactamente hasta que nos encontremos cara a cara con nuestro Señor, como dice Juan en su primera epístola, capítulo 3, versículo 2, que cuando le veamos a Él, entonces seremos semejantes a Él.
El propósito primordial de Pablo en estos textos, entonces, en 1 Corintios 15 y Romanos 8, fue hacer énfasis en que nuestro cuerpo resucitado, sin importar qué forma, apariencia o capacidades vaya a tener, será absolutamente libre de pecados, lleno de justicia e inmortal. Bien, eso entonces en cuanto a nuestros cuerpos redimidos o resucitados. Ya hemos dicho tres cosas. El creyente gime por causa del pecado, número 1. Número 2, el creyente gime por la adopción final, ¿verdad? Tenemos esa garantía, esa seguridad. Y número 3, el creyente gime por la redención de nuestros cuerpos, porque mientras estemos vestidos con estos cuerpos de muerte y corrupción, vamos a seguir sufriendo con el pecado. Y número 4, gemidos del creyente con esperanza. Versículos 24 y 25 de Romanos 8. Dice: porque en esperanza fuimos salvos. Ahí está claro. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Bien, mis hermanos, el apóstol procede a explicar que en esperanza los creyentes fuimos salvos. Ustedes recuerdan hace 8 días que la creación fue sujeta a maldición, a corrupción, a vanidad, ¿no es cierto? Pero también fue sujeta a esperanza, ¿no? Bueno, los creyentes, mis hermanos, también fuimos sujetos a esperanza, igual que la creación. Los creyentes fuimos sujetos a esperanza. Y eso también desde inmediatamente después de la caída. Exactamente en ese mismo momento, cuando Dios prometió que la simiente de la mujer iba a destruir a Satanás. La esperanza no se puede separar de la salvación, mis hermanos. Esto es algo muy importante. Los creyentes, mientras estemos en este mundo, vamos a vivir con esperanza. Y como Pablo explica ahí, tiene que ser así, porque si ya estuviéramos viviendo la realidad de lo que somos, pues no tendríamos necesidad de esperar nada, pero vivimos con esperanza porque aún estamos aguardando con todo el deseo, con todas las ganas por ese día en que recibiremos la adopción final y nuestros cuerpos sean redimidos. Entonces, la esperanza no se puede separar de la salvación. Nuestra salvación fue planeada por Dios desde la eternidad. Fue otorgada en el presente y se caracteriza ahora por la esperanza en su consumación final. La esperanza de un creyente no se basa en una probabilidad o antojo insustancial. Es decir, y quiero que se entienda bien, la palabra esperanza no es aquí como cuando uno dice, yo espero contar con la participación de X o Y persona, o yo espero que llegue ese día a ver qué pasa. No es algo así con improbabilidad, con incertidumbre, no. La esperanza de la que habla el apóstol aquí es algo mucho más que eso, es algo seguro, es la integridad, escuchen, es una confianza en la integridad de las promesas diáfanas o claras del Señor. Eso es con toda seguridad, como dice nuestro Señor en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, ¿qué dice? Vendrá, ya lo dije, vendrá sí o sí a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Eso es una promesa diáfana, clara. Y todo aquel que viene a Cristo, ¿qué dice? Con toda seguridad puede saberse que es salvo. Nuestra esperanza entonces no incluye la posibilidad de que perdamos nuestra salvación, como algunos enseñan, sino que consiste en la garantía de nuestro Señor mismo de que no podemos perderla y no la vamos a perder. Eso es imposible. Eso es imposible. Ahora, ¿quieren estar más seguros si eso todavía no es suficiente? Vamos a Hebreos capítulo 6. Versos 17 al 19. Hablando del Señor, de Dios, que queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, sus hijos, por supuesto, la inmutabilidad de su consejo. Ahora, piensen en esto. Cuando una persona le promete algo a uno, bueno, puede uno confiar o no confiar, ¿verdad?
Y con razón el Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Entonces, puede haber confianza o no, eso depende. Y por eso muchas veces se tienen que firmar documentos para que todo quede claro, ¿verdad? Pero escuchen esto. Cuando hablamos de las promesas de Dios, en primer lugar no estamos hablando de las promesas de un hombre, que es falible, que es mentiroso. No, estamos hablando de un Dios que es veraz, que es fiel y verdadero, que es inmutable, que no va a cambiar, que no se va a arrepentir de lo que prometió. El hombre cambia mucho. Puede decir, no, está bien, mira, yo voy a hacer esto por ti. Y a la semana siguiente ya cambió de parecer. Con Dios no ocurre eso. En Dios no hay cambios, Él es inmutable. Entonces, número uno eso, tengamos en cuenta quién es Dios, el que nos está salvando. Él es un ser inmutable. Y sin embargo, mire lo que dice aquí, Hebreos 6:17. Que Dios, queriendo mostrar más abundantemente, o sea, si el hecho de Él ser un ser inmutable, que no cambia, que no altera, no es suficiente, ¿verdad? Dice aquí, que Dios queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, es decir, lo que vamos a leer aquí, Dios lo hace no tanto por Él, porque Él vaya a fallar, a fracasar, no vaya a poder, no, sino que lo hace para darnos a nosotros seguridad. Esa es la razón por la cual están estas palabras. Mire, vuelvo y leo. Queriendo mostrar más abundantemente a quienes, a nosotros, a los herederos de la promesa. ¿Qué cosa? La inmutabilidad de su consejo. ¿Ven que es para nosotros? Es para darnos seguridad. ¿Qué dice? Interpuso juramento. Es decir, Dios condescendió en términos humanos a firmar documentos como lo hacemos entre nosotros los hombres. Es decir, por si nos quedan dudas de que Dios es inmutable, de que Él no cambia, de que sus planes son perfectos, de que Él es todopoderoso, su amor es inalterable, pues Dios interpuso juramento. En otras palabras, hizo un pacto, esa es la palabra juramento, entró en un pacto, donde se comprometía Él mismo a cumplir esa promesa. Otra vez, no porque Él fuera a fallar o a fracasar, sino para darnos a nosotros confianza y seguridad. Dice que interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos, otra vez, miren por qué lo hace, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de qué cosa, de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Se dan cuenta que la esperanza de los creyentes no es como la esperanza de los hombres? Nuestra esperanza es 100% segura, garantizada. Dios interpuso juramento. En otras palabras, Dios puso su propio nombre en juego. Cuando Dios mandó a Abraham que sacrificara a los animales, ¿quién pasó en medio de esos animales? No fue Abraham, fue Dios. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Pablo se refiere a nuestra esperanza de salvación como un yelmo, lo cual simboliza nuestra protección divina también de los ataques de duda de Satanás que envía a arruinar nuestra esperanza. Miren, mis hermanos, Satanás es tan astuto que por un lado, en primer lugar, lleva al creyente a que peque. Eso es lo número uno, hacernos caer en la tentación. Y por lo general, tristemente, caemos. Número uno. Pero número dos, así como es padre de mentira y homicida desde el principio, también es acusador. ¿Sí? Por eso se llama diablo.
Porque después de que el creyente peca, él sabe que el creyente no puede perder la salvación, pero quiere estorbar nuestro caminar con el Señor. Quiere estorbar nuestra relación. Entonces, número uno, ¿qué hace? Nos provoca, nos hace que caigamos. Pero después que hemos caído, ¿qué ocurre? Entonces siembra la duda. No que tú eres hijo de Dios. ¿Y por qué haces eso? Un hijo de Dios no hace eso. ¿Por qué tú estás viviendo en esa situación? Entonces, ¿qué es lo que hace? Sembrar la duda, arruinar nuestra esperanza. Y mis hermanos, otra vez, estas palabras están aquí para que nosotros tengamos consuelo, para que nosotros tengamos esperanza ciertísima y segura de que Dios, a los que salva, sí o sí, van a llegar seguros hasta su casa. Dios, otra vez, hizo pacto de que eso iba a ser así. Como Jesús mostró claramente en la parábola del trigo y la cizaña, en Mateo 13, y en la historia de las ramas sin frutos, siempre habrá algunos que portan el nombre de Cristo y que en realidad no pertenecen a Él. Eso va a ser así, siempre. En todas las iglesias, siempre van a haber personas que no son. Algunas se van a ir para que sepamos que no son de nosotros, otras incluso van a permanecer ahí. ¿Y cuándo se van a dar cuenta que no eran? Cuando vaya y el Señor le diga, nunca os conocí. Entonces, por un lado, eso es verdad. Siempre van a haber personas que no son verdaderos creyentes. Pero también, y en ese orden de ideas, hay creyentes verdaderos cuyas vidas en ocasiones dan muy poca evidencia de salvación. Eso también es verdad. Y no obstante, como continuaremos viendo hasta el final de este capítulo 8, la palabra de Dios es inequívoca al declarar que todas las personas que son salvadas por Jesucristo pertenecerán a Él para siempre. Y escuchen esto con atención. Aunque es muy posible que un cristiano que peca luche con dudas respecto a la seguridad de su salvación, así como con el gozo y el consuelo que trae esa certidumbre, no es posible que esa persona pierda la salvación como tal. Así se sintió David cuando pecó. Él tuvo dudas en cuanto a su salvación. ¿Y cómo sabemos? En el Salmo 51, él le pide al Señor que le devuelva el gozo de su salvación. El creyente pierde ese gozo y su esperanza es turbada cuando peca. Eso es verdad. Y debemos rogar a Dios que nos la devuelva. Pero lo que sí es imposible es que el creyente pierda la salvación. Por otra parte, es cierto que la culminación de nuestra salvación es una realidad en esperanza solamente ahora. Y para explicar lo que es obvio, entonces Pablo declara la verdad axiomática de que la esperanza que se ve pues no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? En otras palabras, en esta vida no podemos esperar que vayamos a experimentar la realidad de nuestra glorificación, sino únicamente la esperanza de esa glorificación. Eso es un hecho, si no, no tendríamos que hablar de esperanza. Nuestra glorificación está por venir, pero mientras tanto vivimos en esa esperanza de gloria. Sin embargo, puesto que la esperanza del creyente está basada en la promesa de Dios, la culminación de su salvación es más cierta que cualquier otra cosa que puedas ver o sentir por sí mismo. Como veremos más adelante, la salvación del creyente es tan segura que puede hablarse de su glorificación en tiempo verbal pasado. Cuando Pablo dice que los que son justificados también son ¿qué? Glorificados. ¿Y por qué puedo hablar con esa seguridad? Porque ¿quién es el Salvador? ¿Dónde está la seguridad y garantía de esa salvación? Pues en el Dios Trino, en aquel que interpuso juramento. Entonces, con razón podemos hablar así. Básicamente lo que estoy diciendo es esto. El creyente que peca se va a sentir muy mal, ¿verdad? Definitivamente tiene que ser así. Sin embargo, la seguridad de salvación no depende de cómo se siente el creyente. Gracias a Dios por eso.
La seguridad de salvación no depende de cómo se siente el creyente, sino que depende de Dios, quien la dio. Por lo tanto, Pablo continúa diciendo que si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pablo aseguró a los filipenses, estando persuadido, seguro, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, ¿de quién va a depender el hecho de que seamos glorificados un día? ¿Va a depender de nosotros, de nuestra conducta, de nuestro comportamiento? ¿Va a depender de si nosotros fracasamos o no en nuestra vida cristiana? No. Aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Él es el que nos garantiza esa glorificación. Debido a que la salvación es por completo obra de Dios y que Él no puede mentir, es absolutamente imposible para nosotros perder lo que Él nos ha dado y prometido nunca quitar. Y es a la luz de esa certeza absoluta que Pedro hace el llamamiento en 1 Pedro 1:13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Mis hermanos, es algo que nosotros debemos entender en primer lugar. Debemos entender, comprender, para experimentar. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, escuchen, y esperad. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesús sea manifestado. Y Pablo dice en 1 Tesalonicenses 1:3-4, de que sin cesar ora delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. La salvación es del Señor, de principio a fin. En otras palabras, nuestra certeza de salvación no se basa en que hayamos elegido a Dios, sino en que Él nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y eso nunca va a cambiar, nunca va a variar. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por estas palabras de aliento y de consuelo que das a nuestras almas, porque sabemos que aunque ya nuestras almas están listas, están preparadas para estar en tu presencia, nuestros cuerpos aún no, por causa del pecado que aún mora en nosotros. Y mientras tanto, Señor, nos toca seguir luchando con este cuerpo, con esta vestimenta, Señor. Pero anhelamos, Señor, fervientemente y rogamos, oh Dios, que pronto, Señor, vengas en tu reino. Oh Señor, y que este cuerpo corruptible, mortal, sea cambiado por uno incorruptible e inmortal, para que entonces ahora sí podamos alabarte y glorificarte como solo tú eres digno. Gracias te damos, Señor, por esta seguridad, esta garantía. No depende en nada absolutamente de nosotros, de lo que podamos hacer, sino únicamente de ti, Señor, quien eres fiel y verdadero a tus promesas, quien has prometido con juramento y que nunca vas a cambiar. A ti, Señor, la gloria por todo lo que haces en Jesucristo. Amén.